Bien, muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre ángulos de elevación y ángulos de depresión. Por favor, escriba eso como título. Esta es una aplicación de las razones trigonométricas. Recuerden que las razones trigonométricas son ¿cuáles? Seno, muchas gracias, coseno, tangente. Muy bien, ahí están las series. La inversa del seno es cosecante. La inversa del coseno es secante. Y la inversa de la tangente es cotangente. Muy bien, eso es un repaso por encima. Entonces veamos, por ejemplo, en un triángulo rectángulo el seno de cualquier ángulo ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, cateto opuesto sobre el coseno de un triángulo rectángulo. ¿Cateto qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente. Muy bien. Y las inversas, pues simplemente le damos la vuelta a la fracción. Por ejemplo, la inversa del seno que es cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa del coseno, secante. Y la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como le digo, eso es respecto seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Bien, esto es respecto de un triángulo rectángulo. Todas las razones trigonométricas se aplican únicamente con respecto al ángulo agudo o a los ángulos agudos, este o este, pero nunca con respecto al ángulo recto. A ver, ya, por favor. Respecto al ángulo recto nunca se aplica, solamente con respecto a los ángulos agudos. Si yo tomo este como referencia, es decir, si digo que este es alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto que está al frente. Este sería el cateto opuesto. Pero si digo que este es alfa, o llamémoslo beta, el cateto opuesto de beta será el que está al frente. Es decir, los nombres dependen del ángulo que usted tome. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. También. Yo tengo una pregunta. O sea, que depende del ángulo como sea, o sea, contando la variable quiere, o sea, a lo que me refiero es que al otro lado se define si el coseno también. Muy bien, voy a tomar alfa. Si alfa es este es cateto opuesto y este es cateto adyacente. Pero si en lugar de tomar alfa tomo beta, cambiemos el color para que se vea la diferencia. Si en lugar de tomar alfa tomo este ángulo beta de negro, el cateto opuesto para ese alfa es este y el cateto adyacente para ese alfa es este. ¿De acuerdo? Depende del ángulo que tú tomes, así se nombran los lados del triángulo. Y dependiendo de cómo se llamen, así mismo lo reemplazo en las funciones. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Hablemos de... Dime. Ya. Hablemos ahora de ángulos de elevación y depresión. Se llama ángulo de elevación a aquel que va por encima de la horizontal. Si este es la horizontal y el ángulo hace esto, este será un ángulo de elevación. Pero en cambio, ángulo de depresión será aquel que va por debajo de la horizontal. Si esta es la horizontal, mi ángulo de depresión será este. Depresión. Entonces, ejemplos interesantes de eso sería, por ejemplo, si usted está en algún lugar y tiene que levantar la mirada para divisar algo, esto es un ángulo de elevación. Pero si usted está en la cima de una montaña, esta es la horizontal, y tiene que agachar su mirada para ver, por ejemplo, un barco o lo que sea así, esto será un ángulo de depresión. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vamos a hacer un ejercicio. En la página 18 de su libro, por favor, práctica número 6. Ya, búsquenlo. Sí. Ay, no, profe, tú no dices que la palabra es la Pues vamos a repasar. No, pero no califiques porque... Bueno, ahí miramos. Profe, tú no mandaste. ¿Editas esa parte del video? No, eso sale así tal cual. Sigan hablando. Profe, tú no mandaste qué. Y yo la acabo de decir, No debe ser ni nada. Vamos a esto. Dice, un guardabosques
ve un fuego con un ángulo de depresión de 7 grados. Un guardabosques ve un fuego Es un guardabosques. que cuida los bosques con un ángulo de depresión de 7 grados, mientras vigila desde una torre. Mientras vigila desde una torre que de altura mide 825 metros. ¿Qué es eso? ¿Una torre? Sí, es una torre. Profe, mira, ven. Yo puedo verlo así. Espera. ¿A qué distancia de la torre? Pues sí, porque se está mirando ahí. ¿A qué distancia de la torre aproximadamente está el fuego? ¿A qué distancia de la torre está el fuego aproximadamente? Lo primero que hay que hacer es ubicar el triángulo. Entonces, lo voy a hacer así azulito para que lo vean. ¿Es claro para todos el triángulo? Pero tú no Haz por favor, siempre. Aquí debe aparecer el ángulo recto. Todo triángulo rectángulo debe tener un ángulo recto, por eso se llama así, rectángulo. Ese ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Y con este ángulo no puedo trabajar las razones trigonométricas. Debo hacerlo con estos, pero ojo, Pero si se este puede ángulo de hacer- depresión está por fuera del triángulo. Sin embargo, hay una teoría en trigonometría que si tengo dos líneas horizontales paralelas atravesadas, Es el mismo. se repite el ángulo. O sea- Entonces, este ángulo de acá será el mismo ángulo de acá. Luego este mide 7 grados. Muy bien, ahora, ¿qué función trigonométrica me relaciona este ángulo con el cateto opuesto, que lo conozco, ¿Ese cuál es? con el cateto adyacente, que no conozco? Tangente. Tangente. ¿Cómo quedaría? Tangente de 7 grados es igual al cateto opuesto, 825 metros, sobre el cateto adyacente, que es X. María Camila, ¿no vas a entender? Camila, la tangente de cualquier triángulo rectángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá te decía que el ángulo me da el nombre del cateto. Si yo tomo este ángulo, el cateto opuesto será el que esté al frente y el adyacente será el que está al lado, por eso se llama así adyacente. Por eso se llama así opuesto, perdón. Entonces, si voy a trabajar con este ángulo, tangente de este ángulo, mi cateto opuesto, ¿cuál es? El que está al frente. ¿Cuánto mide la altura de la torre? 825 metros. ¿Cuánto mide este lado? Esa es la pregunta, es la incógnita. Eso es lo que me están preguntando. Este lado va hasta... Ese es el cateto adyacente. Sí, es el cateto adyacente. Este es el cateto adyacente. A ver, ¿este qué está haciendo acá? Está dividiendo Pasaría, para multiplicar. entonces me va a quedar Entonces, X por tangente de 7 grados igual a 825 metros. Ahora, ¿qué está haciendo la tangente? Recuerda que lo que quiere es pasar X igual 825 sobre tangente. metros sobre tangente de 7 grados. Por favor, hágalo en su calculadora. Señor, ya lo tengo acá, siéntese, profe. Pero no entiendo. Los quédese allá. No se paren, que Todo no el puede mundo salir tiene en su el puesto. video. 6,7. 825 dividido tangente de 7 es ¿cuánto? 719 metros. No. Esto es, bueno, con decimales, coma 08 metros. Y ya resolvimos el problema. Porque aquí otros. Bien, cuando tú sacas la tangente de un ángulo, esto no tiene unidades, o sea, es adimensional. Como lo de arriba es metros, las respuestas son metros. Lo que la respuesta. Sofi, En este caso, ¿Tienes amor? ¿tienes algo? habrá otros para analizar. Profe, Elevación. ¿Alguna pregunta? ¿La Dime, más Daniela. vale? sigo con el mismo. Por favor, dime. Es algo que no he entendido. Dime. O sea, si digamos el ángulo está acá, es tangente, si está acá, es seno. No me importa. No importa.
La pregunta es que si no hubiera utilizado este de 7 grados, sino este de acá, ¿sí? ¿Cómo se llamaría este cateto? Opuesto. ¿Y este? Adyacente. Pero la función trigonométrica o la razón trigonométrica que me relaciona el opuesto con el adyacente sigue siendo tangente. Lo que pasa es que aquí, si tomo este ángulo, se invertirían estos datos. No me daría 825 sobre x, sino me daría x sobre 825. Y sabes que para tangente siempre es ángulo de elevación y de depresión. No, En este caso sí, por ahora. Vamos a mirar ¿No más. pensás que tangente no siempre es para triángulo? O sea, el triángulo. No, todas estas funciones son para triángulos rectángulos, todas estas razones. Pero en este caso en especial, que me están dando un cateto y que me están preguntando el otro, la única razón que me relaciona los dos catetos es tangente. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, espera. Bien, muchachos, ahora vamos a resolver un ejercicio que sea ángulo de elevación, pero que tengamos dos triángulos, ¿de acuerdo? Yo le voy a dedicar el ejercicio, dice así. Desde un punto a nivel de la base de una torre, desde un punto a nivel, no, eso no está en la guía. Desde un punto a nivel de la base de una torre, ¿De la base? de la base de una torre, el ángulo de elevación es 34 grados. El ángulo de elevación es 34 grados. Al acercarse una persona 15 metros, el nuevo ángulo es de 57 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? ¿Es de 57 grados? Es de 57 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Este es uno de los ejercicios de la tarea. Ay, yo ya lo copié Calma, eso. tranquila. Profe, Entonces, esta distancia la voy a llamar X porque no la conozco. profesor, Y tengo dos triángulos. Nicolás, para acercarse a una persona a 15 metros, ¿qué? al acercarse una persona 15 metros hacia la torre, el nuevo ángulo de elevación es 57 grados. Ahí otra vez no es tangente. Sí, ahí es tangente nueva. Pero entonces en esta ocasión tenemos dos triángulos, por lo tanto tenemos dos ecuaciones. Vamos a hablar del triángulo más pequeñito, este de acá. Si utilizamos nuevamente tangente, tangente de 57 grados, cateto opuesto sobre solo X, ¿no? Solo X. ¿Es claro hasta ahí? No. Mira, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto de ese ángulo es H y el adyacente es X. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar sobre el triángulo más grande. Pero H y X son incógnitas, ¿cierto? Correcto, muy bien. No conozco ni H ni X. Muy bien. Ahora, la tangente de 34 grados, ¿a qué es igual? H. Otra vez H. Sobre 15. No, sobre X más 15, porque es todo este lado. X más 15. Dentro del procedimiento que le di la ocasión anterior, le decía, estos son dos ecuaciones con dos incógnitas y vamos a utilizar el método de sustitución, digo de igualación. Para hacerlo, usted despeje la variable que no le están preguntando. A mí no me preguntan qué distancia hay de la torre a la persona, sino me dicen es qué altura mide la torre. Entonces despejemos la que no me pide, X. Entonces, a partir de la primera ecuación, X es igual a H sobre tangente de 57 grados. Esta sería a partir de la primera ecuación. A partir de la segunda, X es igual a H sobre tangente de 34 grados menos 15 metros. Muy bien. Como las dos X son iguales para ambos triángulos, es la misma X, pues puedo hacer la igualación. Entonces voy a igualar esto que es H sobre tangente de 57 grados
igual a h sobre tangente de 34 grados menos 15 metros. Voy a pasar el 15 allá para dejarlo positivo y voy a pasar este término completo acá para dejar a un solo lado las h. Entonces este queda 15 metros igual a h sobre tangente de 34 grados menos h sobre tangente de 57 grados. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguien que no entienda? ¿Bien? Ojo, estos dos términos acá, a este lado de la igualdad, tienen h. Voy a factorizarlo como factor común. Entonces me va a quedar h factor de 1 sobre tangente de 34, Sofía, porque la h está arriba y la tangente está abajo. Entonces si quito h queda 1. Menos 1 sobre tangente de 57 grados. Y esto es igual a 15 metros. Como lo que me interesa saber es h, todo este paréntesis está multiplicando h, por lo tanto pasaría a dividir. Entonces me va a quedar h igual 15 metros sobre 1 sobre tangente de 34 grados menos 1 sobre tangente de 57 grados. Y ahí directamente obtenemos que h es, por favor en sus calculadoras, 17,3. vamos a mirar a ver. ¿Por qué tienes pen? Porque tienes que poner paréntesis. ¿Qué me dice que 20.6? Tienes que poner paréntesis. Si otros tienen que cerrar el paréntesis. Ya dijimos De eso. hecho da 18 cerrado. No, da 17. ¿Por qué? Bien, hagámoslo por partes. A ver. Entonces, 15 dividido 15 metros dividido 1 dividido tangente, por favor. 1 dividido tangente de 34 da 1,48. 1 dividido tangente de 34. Ay, no, profe, tu calculadora está 48. 1,48, eso es lo que digo. Menos, ahora 1 dividido tangente de 57. 0,649 o 65. Hacemos esta resta. H es igual a 15 metros sobre. Entonces, Así sí, profe, está bien. 15 sobre 0,8. 0,83. Da 18.0. el solo denominador da 0,833. Sí, porque no estás cogiendo todos los decimales. Yo aquí lo estoy haciendo con todos los decimales. 18,0. Y ahora 15 dividido Pero eso, al poner nosotros 18. va a afectar, sí, porque 18 metros si en el cerrados. último 3 hubiera quedado 7. Sí, exacto, esa aproximación, ¿no? La idea es que trabajen con todos los decimales. Ay, pero súper bien. Entonces, ¿qué? Por eso dije, exacto. No, Eso es un error en cálculo. Pero bien, hasta ahí por lo menos en esta parte hubo alguna duda del procedimiento. si el resultado de la confirmación es 17,3. Yo verifico porque no te preocupes que lo tengo en cuenta. ¿Alguna pregunta?